de su amor para con nosotros, ¿verdad? Es un privilegio para mí estar con ustedes nuevamente en este día y verdaderamente este es un tiempo muy hermoso que Dios nos ha dado a la iglesia de poder brillar en medio de un mundo que está en caos. Esta mañana yo quiero invitarles a que me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1. Y vamos esta mañana a repasar un poquito cuál era el propósito de que recibieran los apóstoles la llenura, el derramamiento del Espíritu Santo. Acabamos de pasar la celebración del día de Pentecostés el domingo y ha quedado en mi corazón, ¿verdad? De que es tan importante la llenura del Espíritu Santo, la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que en capítulo 1 y el verso 6 al 8, que así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Estamos hablando del Espíritu Santo que Jesús que ya había prometido a sus discípulos que vendría, sería un regalo del Padre. Y que sabemos para los que ya conocemos al Señor, y entiendo que tal vez como este mensaje va a llegar a otras partes, habrá personas que no conocen el significado de la persona del Espíritu Santo. Porque antes de poder hablar un poquito de sobre el derramamiento y por qué era necesario, queremos saber quién es el Espíritu Santo. Y observen que dije quién, porque es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Y vemos que Jesús les dice a sus discípulos que era importante que ellos recibieran. Dice que van a recibir poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Esa palabra poder lo podemos ver en todo el mundo, pero el poder que Jesús estaba hablando aquí, era un poder divino. Amén. Hay poder, está en autoridad, tiene poder. El poder que se le ha sido delegado con derecho de poder para un policía, por ejemplo, para el carro, o uno ve un policía en uniforme, de una vez uno se pone bien santito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno sabe que esa persona tiene la autoridad de detener mi carro si yo voy a una velocidad que sabes que no debería, la velocidad debe ser tanto, pero tú te vas de más. De pronto te acuerdas que hay una camarita por ahí, ¿verdad? Una cámara que toma las fotos. Sabemos que todo eso ha sido puesto por la autoridad de esa nación, la autoridad de esa ciudad tiene sus reglas, tiene sus leyes. Entonces, es para que la gente mantenga un orden. Entonces, el poder que Jesús estaba hablándole a los discípulos era un poder divino, era un poder que venía a través del Espíritu Santo, que se derramaría sobre ellos. No quiero adelantarme, pero yo quisiera que fuéramos a ver un poquito también el libro de Lucas, capítulo 24, verso 49, y vamos a estar viendo algunas escrituras para que podamos entrar ya un poquito más claro en lo que quiero presentarles en esta mañana. Lucas 24:49. Jesús nuevamente hablando acerca de la persona del Espíritu Santo, le dice, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre,
pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Ahora, acuérdense que Jesucristo resucita y él empieza a aparecerse a sus discípulos por 40 días. Y él empieza a visitarlos, a aparecerles que hasta el Tomás, el incrédulo, no creía que él había resucitado. Pero vemos que él, antes de él irse al Padre, porque se regresaría al Padre, vemos que él habló estas palabras a sus discípulos, que dijo: yo enviaré a ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes se tienen que quedar en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Vuelva la palabra poder de nuevo. Yo me imaginaba cuando yo estaba estudiando esta palabra, este encuentro, ¿cómo sería para ellos los discípulos? Porque imagínense que todo el tiempo están con Jesús. Ahora Jesús se prepara para regresar a su Padre. Y de pronto Él le dice que, acuérdense que también mucho antes le dice: no les dejaré huérfanos, pero les enviaré el Espíritu Santo, que será el consolador, que los va a consolar. Amén, ¿se acuerdan? Entonces yo me pongo a pensar, si yo estoy en el grupo de los discípulos de Jesús y Jesús, escucho lo que él está diciendo, que enviará la promesa, el Espíritu Santo, yo me puedo imaginar cómo sería eso, porque van a experimentar algo que nunca habían experimentado. Uno se pone a pensar, ¿cómo sería? Él dice que vamos a recibir el Espíritu Santo, va a ser derramado. ¿Cómo? Como mi esposa a veces decía, ¿cómo se come eso? ¿Qué es eso? Y a ver, no es ni es eso, es una persona. Es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo es que lo va a impartir a nosotros? ¿Cómo es que lo vamos a recibir? Esas son cosas que uno se pone a pensar cuando uno está estudiando. No más dice que no solo que van a recibir poder, pero la palabra investidos fue otra palabra que me llamó la atención. Y vamos a ver qué significa, ¿verdad? Este versículo que acabo de leer. Porque Jesús habla directamente a sus discípulos y les está brindando, les está ofreciendo, les está dando a recordarles la promesa. Dice, brindándoles una promesa clara y contundente. La promesa de mi Padre. Fíjate que también dice que es la promesa de su Padre, la promesa del Padre. O sea, tenía que venir del Padre, porque esa promesa viene directo del Padre, no simple de Jesús, sino que Él está diciendo a sus discípulos lo que Dios les va a enviar. No, lo que van a recibir viene de parte de mi Padre, quiere decir del mero, mero Dios, porque saben, es la tercera persona de la Trinidad, gloria a Dios. Y dice que el Espíritu Santo es la promesa. Sería enviado para ¿qué? ¿Para qué van a necesitar el Espíritu Santo? Claro, mientras que Jesús estaba con ellos, no necesitaban el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya estaba allí en la persona de Jesucristo, acompañándolo también. Acuérdense que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces él les decía que era importante recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para capacitarlos. Porque acuérdense que Jesús se va ahora. Él regresa al Padre. Pero ellos van a necesitar el poder de Dios para mantenerlos andando, llevando el mensaje. Y acuérdense que Jesús estaba con ellos esos 3 años y medio, no simplemente de decoración, sino era con un fin, con un propósito. Jesús estaba replicando en ellos para que ellos pudieran tener entonces entendimiento de su misión. Y todos tenemos una misión. Por lo tanto, Jesús estaba
preparándolos ya antes de que él regresara al Padre, esos 40 días que él estaba apareciéndoles. Y esa razón era porque necesitaban ser capacitados, guiarlos en su misión. La instrucción de quedarse en la ciudad de Jerusalén es otro detalle. Y estoy tratando de ponerles los detallitos ahí para que pueden empezar a pensar conmigo. ¿Por qué era importante quedarse en Jerusalén? Ellos pudieran decir, bueno, ya estamos listos, Jesús, ya tú nos enseñaste todo lo que teníamos que aprender, haber aprendido, ya estamos listos para ir a llevar el mensaje. Él dice, no, 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 tienen que quedarse en Jerusalén, manténganse allí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Esta palabra de investido, ¿verdad? este Me llamó la atención también. Este poder que ellos iban a recibir no es solo físico, sino espiritualmente hablando, permitiéndoles realizar, eso le va a permitir a realizar milagros, ese poder que ellos iban a recibir de la persona del Espíritu Santo, iba a permitirlos realizar milagros, enseñar con autoridad y ser testigos efectivos del amor y de la gracia de Dios. Investido de poder significa recibir oficialmente poder o autoridad para hacer algo. Es como cuando viene un presidente, ¿verdad? Que ya lo escogen y lo ponen, ya quedó establecido. Ese presidente ahora tiene el poder, ¿verdad? Oficial y la autoridad para hacer algo. Lo mismo que sea un juez, tiene autoridad oficial, poder para hacer algo. Que quede claro lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos aquí, ahora los apóstoles, porque ellos ya son apóstoles. Vienen ahora al conocimiento más grande de su vida después de estar con Jesús por esos años que ellos estuvieron. Pero era importante obedecer la instrucción que Jesús les había dicho. Quédense en la ciudad de Jerusalén. Eso implica la importancia de esperar y prepararse para recibir este poder divino antes de salir a llevar el mensaje del Evangelio a las naciones, a las etnias. Era importante. Ellos no se imaginaban cómo iba a ser esa experiencia, ese evento que se iba a dar, pero era importante obedecer y la Biblia dice, es mejor obedecer que dar sacrificio. Y en la obediencia muchas veces queremos las cosas instantáneas, pero Jesús dice, tú no estás listo todavía. Ustedes no están listos para ir al mundo todavía a llevar el mensaje. Necesitan recibir autoridad oficial, autoridad delegada del Padre. Es una forma legal o formal de indicar que a alguien se le ha otorgado la capacidad de tomar decisiones o actuar. Tú y yo, Dios nos ha dado, aleluya, el mismo poder y la misma autoridad que se le dio a los discípulos. ¿Cuántos somos discípulas de Cristo? Todas que estamos aquí en la línea. Y si usted no es discípulo de Cristo, yo hoy te invito a que seas un discípulo de Cristo. Por ejemplo, el poder que me ha sido conferido los declaro marido y mujer. Significa que el oficiante ha sido legalmente autorizado para oficiar un matrimonio. Ustedes que han ido a los matrimonios han visto, ¿verdad? Que el clero, el pastor o el ministro que oficia el matrimonio, él declara estas palabras con la autoridad que se le ha sido delegado a él a decir a la pareja, los declaro marido y mujer. Es que la Biblia se trata también de un gobierno. Dios tiene su gobierno y él había formado ya su gobierno aquí. Jesús con su misión y los 12 ya está estableciendo su gobierno aquí en la tierra. Por eso dice, Señor, hágase tu voluntad. Así como es hecho en los cielos, hágalo aquí en la tierra. Entonces, vamos a ver qué pasó en Hechos 2 ahora. Hechos 2 habla
el gran día de Pentecostés. Vamos a ver del capítulo 2, verso 1 al 13. Y yo quiero que entremos a experimentar lo que los discípulos experimentarían ese día que fue derramado el Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Yo creo que marquen esa palabra, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo, marque también un de repente. Vino del cielo en un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como el fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, aleluya, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elemitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mostos. Otra versión está diciendo, dice, están borrachos. Pero no sabían que lo que habían recibido esa gente, no sabía que era un vino nuevo, un vino divino, un vino que fue derramado en un odre nuevo, bendito Dios. Por eso ellos no podían entender. Pero lo que quiero hoy que veamos la importancia de la unidad. Muchos elementos en este pasaje. La Biblia dice, cuando ellos estaban en el aposento alto, primero, cuando Jesús le dijo que se quedaran en Jerusalén, no era simplemente quédense en su casa. La Biblia dice que cuando Jesús fue levantado de regreso a su Padre, ellos fueron a, al aposento alto, al templo, al lugar donde ellos tendrían que quedarse allí en obediencia. Ahí estaban, pero no estaban bochinchando. No sé si ustedes entienden qué es bochinche. En mi país decimos bochinche, husmeando. No estaban haciendo cosas indebidas. Al contrario, ellos estaban adorando a Dios, estaban orando, estaban glorificando a Dios, estaban esperando con ansia tal vez qué es lo que vamos a recibir. Una experiencia que nunca hemos vivido, nunca lo hemos experimentado. ¿Cómo va a ser? Pero había, dice, unidad, estaban unánimes juntos. Ustedes saben que ustedes pueden estar juntos, podemos estar juntas, pero no unánimes. Y la palabra unánimes, esa frase, ¿verdad? De que ellos estaban juntos unánimes, significa que tenían algo en común. Ellos estaban en una unidad perfecta, no unidad solamente de que, bueno, estoy aquí unida contigo. Pero la palabra que ellos usaron ahí en este pasaje, en esta versión, dice, estaban unánimes juntos. Y la palabra unánime, según el latín, es unanimus, unanimus, que
se compone de unus, que significa uno, y anumis, que significa mente o espíritu. Estaban unidos en mente y en espíritu. Tenían los mismos pensamientos. Cuando dice unidos en mente, es el mismo pensamiento, el mismo sentir. Aleluya. ¿Cuánto nos falta a nosotros, la iglesia, para este tiempo? Tener esa misma unidad que tenían en ese momento los discípulos, en obediencia a Dios. Estaban unánimes juntos. Puedes estar juntos y no estar unidos en mente o en espíritu o en pensamiento, pero ellos sí lo estaban. Por lo tanto, podemos entender que el término unánime se refiere a tener una mente o un espíritu en común o estar de acuerdo en una misma opinión o decisión. Estaban en acuerdo, estaban en obediencia. Acuérdense, trabajar con gente no es fácil. Cada uno tiene su personalidad. Cada uno quiere pensar diferente. Yo pienso así, yo pienso así. Pero ¿qué dice el Espíritu de Dios? Por eso es tan importante la oración en nuestras vidas. La comunión con el Señor para saber lo que dice el Espíritu de Dios y ser obedientes y caminar en lo que dice Dios y no lo que dicen los hombres. Por lo tanto, esta palabra me impactó mucho. Unidos en mutuo acuerdo, unidos en armonía. Ese es otro significado. La palabra unidad, unánime, significa que estaban en armonía. Y la palabra armonía viene de música, de canto. Estaban en armonía en ese canto, armonizaban el alabanza. Todos estaban armonizando, los líderes de adoración armonizaban ese canto. Eso era tan lindo, unos con el mismo sentir, unidos, no divididos como hoy día está la iglesia. No estaban divididos, no estaban divididos de pensamiento, no había división de pensamiento ni de sentimiento. Estaban tan unidos en el espíritu. Se puede estar unidos sin estar de acuerdo. ¿Saben eso? Uno puede estar unidos con alguien, pero no está de acuerdo. ¿Cuántos matrimonios están unidos, pero no están en acuerdo? ¿Cuántos matrimonios tenemos hoy en día que están en trifulca, unidos, pero no están de acuerdo? Así que en la Biblia, la palabra unánime ahora se utiliza para describir la unidad y armonía que debe de existir entre los creyentes. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y ese verso 46, se menciona que los primeros cristianos eran unánimes en el templo. Acuérdense que cuando ya empezaron a enseñar y después de recibir el Espíritu Santo, ellos tenían todo en común. Así era tan fuerte la unidad que el Espíritu Santo, ¿verdad? Creó también en ellos. Pero antes de que ellos recibieran, ya estaban unidos. Y eso es lo lindo, que cuando al comienzo, el fundamento de ellos, ellos habían entendido la importancia de mantenerse en esa obediencia, de quedarse en Jerusalén, no moverse. Acuérdense que no era un día que estaban ahí esperando recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Acuérdense que estaban 2 días, 3 días, 5 días, 6 días. Sí, algunas veces uno se dice, ay, pero está tardando mucho. Ay, pero yo ya no puedo esperar más. Ya yo quiero hacer lo mío ya. Y nos adelantamos. Y nos adelantamos y arruinamos la bendición que Dios tenía para nosotros. Pero ellos entendieron desde un principio caminar en obediencia, la obediencia, la obediencia. Y por causa de la obediencia, la unidad se creó en la oración. Porque la oración hace que nuestros espíritus se unen con Dios y nosotros mismos unidos el uno con el otro. Así que en ese momento en el templo,
causó después que el Espíritu Santo lo recibieran. Tenían todo en común, alabando a Dios juntos. Esto muestra la importancia de la unidad y colaboración entre los creyentes, algo que hace mucha falta en nuestras iglesias hoy en día. Tenemos que entender que no es nuestra misión, esta es la misión de Dios. Es la misma misión para una iglesia en movimiento. El don de Dios es un regalo. Pedro les dijo en Hechos 2:38, después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, el primer sermón poderoso y glorioso bajo la unción de Dios, Pedro se levanta y empieza a predicar las maravillas de Dios y lo que Jesucristo hizo por ellos durante ese tiempo que él estaba, y recordándoles cómo ellos mataron al Hijo de Dios. Sin embargo, resucitó al tercer día, bendito Dios, y se ha sido glorificado al Padre, pero no nos dejó huérfanos. Aleluya. Nos dio la llenura del Espíritu Santo. Pedro les dijo en Hechos 2:38, lo lindo que me encanta, que él empezó a decirles, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí en este pasaje vemos que él habla de recibir el don. ¿Qué es el don? El don es un regalo. Es un regalo de Dios. Para recibir un regalo que alguien te quiere dar, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué hacemos cuando alguien nos está extendiendo un regalo? Cerramos las manos, nos quedamos con las manos cruzadas. No lo quiero, no, ¿verdad? Abrimos los brazos de una vez y lo tomamos. Así debe de ser cuando el Espíritu Santo Dios nos los está dando. Recibámoslo y esperemos con expectativa la manifestación de poder hablar en lenguas. Entonces, lo primero, el primer requisito para recibir el don del Espíritu Santo es arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es que el Dios que servimos es un Dios santo. Es que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Y por lo tanto no puede caer en vasos sucios. No puede caer en vasos inmundos. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios, que no hemos vivido para agradar a Dios. Estamos viviendo para agradar al hombre, al mundo. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, nuestra vida es transformada y empezamos a agradarle a Él y a su palabra. Pedro les dijo, arrepiéntense, porque es la única manera de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, es por el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, mucho menos ser llenos del Espíritu Santo. El don de Dios, ser investido significa recibir algo de Dios. Así como queremos recibir sabiduría, fuerza o un don espiritual específico. Mira, el Espíritu Santo viene a capacitarnos, no solamente a que recibas, que se siente, hay escalofríos, no, amada, eso es parte, pero la capacitación, Él viene para empoderarnos, e investirnos. A menudo implica estar equipado con poder o capacidad para realizar una tarea específica. El Espíritu Santo viene a transformarnos. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, amados hermanos, amigo que me escucha, tu vida es transformada. Oh, esos discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo. Pedro no era el mismo Pedro. Juan no era el mismo Juan. Bendito Dios, los vemos en las calles de Jerusalén, llevando la palabra de Dios, haciendo milagros. Mira lo que dice la Biblia en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. Otro elemento importante, a los que creen. Hay que creerle a Dios y a su palabra. Si Él dice en Marcos 16, les dijo a sus discípulos, miren,
Estas señales van a ser lo que ustedes están viendo, lo que yo estoy haciendo, lo que ustedes están viendo, las maravillas, el mover que está haciendo Dios en medio de ustedes. Dice que estas mismas señales van a seguir a los que creen. Importante, creer y no dudar. Porque la Biblia lo dice, el que cree, todo le es posible. Y Jesús, inyectando a sus discípulos antes de regresar al Padre, dice, estas señales van a seguir solamente a los que creen. Diga a alguien a su lado, yo creo. Digan conmigo, yo creo. En mi nombre. Acuérdense que nosotros somos representantes del reino de Dios. Y nos ha sido dado poder delegado. Acuérdense que estamos también en un sistema legal de Dios, el sistema divino. Tenemos el reino de Dios que Dios nos ha otorgado establecerlo aquí en la tierra. Somos sus representantes. Por lo tanto, no podemos ir con temor y con duda. Él dijo, el que cree estas señales en mi nombre, nosotros vamos en el nombre que es sobre todo nombre. Aquel nombre que toda rodilla se arrodillará, toda lengua confesará que Jesucristo es Rey y Señor. En mi nombre, dijo, lo primero, echarán fuera ¿qué? Demonios. Hablarán ¿qué? Nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo quiero que observemos que las primeras señales que Jesucristo dijo, que cuando nosotros empezamos a ministrar, en lo primero Él dice, en mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonio, porque hay un enemigo todavía que confrontar. Aleluya. Tenemos que entender la importancia de ser investido del poder de lo alto. Por eso es importante ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a ser confrontados con un enemigo, pero sepamos que ese enemigo Satanás y su demonio es un enemigo derrotado. Él no tiene nada conmigo ni contigo, porque el que vive en nosotros es mayor que el que vive allá afuera. Hablarán nuevas lenguas. Y eso de tomar en sus manos serpientes, eso no quiere decir que usted va a ir por ahí a agarrar serpientes, no, amados, no. Mira lo que le pasó a Pablo, ¿verdad? Cuando él estaba allá en esa isla que estaba en naufragio, y cuando vino esa serpiente y lo picó, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Nada le sucedió. Por eso dice, tomarán en sus manos serpiente y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Eso no significa tampoco que usted va a agarrar un veneno y se lo va a tomar para ver si Dios lo sana. Eso ya sería ridículo. Pero si hubiese algo en algún momento que tuviera veneno, estuviera mal, por eso es importante orar antes que comer. Antes de comer, bendiga su comida. Antes de tomar algo, Señor, bendiga este vaso de agua. Bendiga esta comida. En el nombre de Jesús lo declaro santificado, porque la palabra de Dios nos respalda. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán que sus manos. Importante ser lleno del Espíritu Santo para imponer manos en el nombre de Jesús. Es importante ser llenos del Espíritu Santo. Y dice, y sanarán, y sanarán. ¿Quién va a hacer todo esto? Ya los discípulos se fueron. Ya los apóstoles ya se fueron, pero Jesús dejó a la iglesia. Nosotros somos sus discípulos ahora de este tiempo, que tenemos la misma misión. Somos la iglesia de ahora que tenemos el mismo movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quiero concluir con Lucas 10:17, que yo sé que mi tiempo ya está por terminarse. Lucas 10:17 al 20. Regresaron los apóstoles ahora
con un tremendo reporte del Señor. La misión de los 70, cuando regresaron, dijeron, volvieron los 70 como con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mira, eso no se había ido todavía, pero ellos ya habían empezado a hacer su misión en la tierra, porque todavía ellos estaban con Jesús. Cuando Jesús les delegó, les envió el primero, bendito Dios. Y cuando los envió primeramente a ellos, ellos fueron usando el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Él todavía no había sido crucificado, él todavía no había sido levantado de los muertos, pero ya él estaba enviándolos, aleluya, los estaba enviando y les dice, Señor, mira, aún dice, él dijo, dice el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad. Jesús ahora les dice nuevamente, yo les he dado poder. Yo les he dado autoridad para hollar serpientes. Quiere decir, tú nos has dado, Señor, poder para caminar sobre serpientes y escorpiones. Y dice sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entendamos, iglesia, entendamos, amados hermanos, que Jesucristo nos delegó su poder y su autoridad. Por lo tanto, no hay temor para predicar su palabra. No hay temor para poner manos sobre los enfermos y ver las señales y los milagros y los prodigios. Tú tienes el poder de Dios. Y si todavía no has recibido la llenura del Espíritu Santo, Dios también tiene para ti ese regalo. No es para un grupo selecto, es para todo aquel que cree en Él. No se pierda, mas tendrá vida eterna. Y esa vida eterna ya está dentro de nosotros. Tenemos la eternidad en nosotros porque somos una nueva criatura. Hemos sido nacidos de nuevo. Hemos comprobado la salvación es real. Hemos comprobado la llenura del Espíritu Santo. Es una experiencia única, única para los que se han arrepentido. Les exhorto hoy a que tomemos tiempo, busquemos en el momento que Dios nos permite que usted saque para Dios y experimente la dulzura, la comunión del Espíritu Santo. Buscamos el lugar secreto, porque en el lugar secreto es donde Dios quiere revelarnos sus secretos a través del Espíritu Santo. La administración del Espíritu Santo es único. Quiero cerrar con esto y decirles, desde que mi esposo se fue, ya son 7 años este año. Y mi mejor amigo que tengo hoy es el Espíritu Santo. Él me guía. Él me dice qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Él habla. Él es la tercera persona de la Trinidad. Yo quiero orar y cerrar, si me permiten. Sí, estoy bien con el la vaquita andorrobobosera la vacaya. Candorolobosi andorolobosaya. Oh, papá lindo, jabaquía manda la bajaya. Dios glorioso. Oh, Jehová de los ejércitos. No hay nadie como mi Dios, no lo hay. En esta mañana, Señor, exaltamos tu nombre y te damos gracias, gracias, Señor, por la tercera persona de la Trinidad. Gracias por enviarnos el Espíritu Santo. Gracias por derramarte en nosotros. Gracias, Señor, porque en esta mañana, oh, exaltamos tu nombre y agradecemos al Espíritu Santo porque es parte de nosotros, es parte de lo que tú derramaste y quieres que tus hijos sigamos recibiendo. Para los que no han recibido todavía, Padre, te pido que sea removido todo bloqueo mental, sea removido todo lo que está deteniendo la bendición y el regalo que tú, Jehová,
has ya impartido a tu iglesia, a tus hijos. Y por ser hijos tenemos el derecho, aleluya, lavados en tu sangre. Hemos sido arrepentidos de nuestros pecados. Padre, gracias porque ahora estamos limpios delante de ti. Y hoy, Señor, te ruego que llenes mi copa, llene mi vida con el derramamiento del Espíritu Santo. Santifícame una vez más si hay pecado en mí, Señor. Perdóname, perdóname y límpiame. Yo recibo el bautismo del Espíritu Santo. Yo recibo el hablar en lenguas, la manifestación de que ya he recibido el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, capacita, Señor, más y más a la iglesia. Capacita más y más a tu pueblo. Capacítanos con tu palabra, con la sabiduría divina y con entendimiento, y que podamos llevar este evangelio, porque para eso fue dado el Espíritu Santo. Id y predicad el evangelio a todas las naciones, aleluya, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí estaré con vosotros hasta el fin. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Padre, ayúdanos a cumplir la gran comisión, que ya no nos quedemos en las cuatro paredes, porque el poder de lo alto que ha sido derramado en nosotros no es para quedar en las cuatro paredes, pero para ir y proclamar la grandeza, la salvación y el amor de Dios, impartir sanidad a las almas heridas y restaurarlos nuevamente hacia ti. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Bendigo a mis hermanas, bendigo este ministerio, Señor, la pastora Oceanía, Señor, y todo su equipo. Los bendigo con toda bendición de lo alto. Que todo lo que ellos, Señor Jesús, se pongan a hacer porque tú los diriges, Señor, es prosperado y bendecido. Y en la unidad del Espíritu, Dios mío, con esa unidad en el espíritu y manteniéndose en ese lugar secreto, no hay acceso para el enemigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.